Muy buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga esta mañana. Qué bendición poder compartir la palabra de Dios con usted ahí donde usted se encuentra. Para nosotros es una gran bendición también que usted esté viéndonos y esté conectado con nosotros esta mañana. Queremos saber de usted, así que si usted ha estado ya por un tiempo conectado con nosotros, bueno, mándenos un mensaje aquí en el chat o quizás puede mandarnos un mensaje al WhatsApp de la iglesia. Vamos a estar pasando la información aquí por debajo para conocerle, para saber cómo podemos orar por usted, cómo podemos bendecirle. Así que queremos conocerlo. Y una vez más, muchas gracias por estar conectado con nosotros a esta hora. Muy bien, esta mañana vamos a seguir con el tema de identidad, el tema de saber quiénes somos para Dios. Como dije la semana pasada, Dios tiene un propósito especial para cada uno de nosotros y yo quiero, hermanos, reafirmar eso que Dios ha escrito para usted, para su vida. De verdad, Dios tiene algo poderoso para usted. La semana pasada estuvimos aprendiendo que no tenemos excusa delante de Dios. Pudimos ver cómo Moisés le dijo a Dios, Dios, pero es que yo no puedo hablar muy bien. Y bueno, pero luego en Hechos leemos donde Moisés era poderoso en palabra y también en acción. Entonces, estuvimos aprendiendo eso. No tenemos excusa delante de Dios para lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y todo lo que nos pasa también es para entrenarnos. Hay situaciones que nos han pasado, pero todo esto Dios lo quiere utilizar para que logremos el propósito que Él tiene para nosotros. Es como un entrenamiento para prepararnos, para alistarnos, para que podamos de verdad estar listos para el trabajo que Él ha escrito para cada uno de nosotros. Quiero decirles también que este mes vamos a estar hablando acerca de nuestra identidad. Así que simplemente prepárese porque Dios va a estar hablando a su corazón esta mañana y este mes. Vivimos en un mundo imperfecto y nos pasan cosas malas. Y bueno, siempre ha sido así y eso no va a cambiar. Desde que Adán introduce el pecado a la humanidad, el mundo se ha, como dicen popularmente, escocherado y entonces suceden constantemente cosas malas. Y bueno, esas cosas malas que nos pasan muchas veces dejamos que nos definan. Eh, ¿Verdad? Creemos que, voy a poner un ejemplo, quizás es un poco extremo o delicado, pero pensemos, por ejemplo, en el caso de aquellos que han sido violados. Y entonces la identidad de esa persona, la personalidad de esa persona, el estilo de vida de esa persona se convierte entonces en un estilo de vida o una personalidad meramente de alguien violado. Y entonces empiezan a surgir y todo el tipo. Ahora, yo entiendo que es algo psicológico, yo entiendo que el trauma hace que la persona actúe de esta forma, pero mi punto aquí es que muchas veces todas las cosas que nos pasan, las situaciones que nos afectan, lo que hacemos es agarrar esas situaciones y dejamos que eso defina nuestra vida. Entonces podemos actuar y decir, bueno, es que yo soy una persona violada y entonces somos ya víctimas y todo este tipo de cosas. Entonces adoptamos este estilo de vida y dejamos, como estoy diciendo, que defina nuestra vida. O inclusive cuando otros se dan cuenta de lo que nos sucede,
y empiezan a decir cosas acerca de nosotros, dejamos que esas otras personas definan también nuestra vida, definan de esa manera cómo es que quiénes somos. Y bueno, es lo que vamos a estar hablando esta mañana. Como hemos estado diciendo también, hermanos, eh, muchas veces basamos, y es lo que estoy diciendo, nuestra vida en estas situaciones. Ahora, no solo necesariamente en lo que otros piensan de mí, como también hablamos hace unas semanas atrás, que yo dejo que lo que los otros piensen de mí defina mi vida. Y entonces yo no hago ciertas cosas, no decido ciertas cosas, porque entonces, ¿qué va a decir los otros de mí? No solamente esa parte, que ya tratamos esa parte unas semanas atrás, sino la parte de que yo mismo soy el que dejo que las situaciones me definan. Yo mismo soy el que, bueno, como decía, me hago la víctima, y quizás sí es una víctima, pero no es una posición en la que debemos estar constantemente. Entonces yo soy la víctima y entonces empiezo a actuar, empiezo a vivir como una víctima de cierto caso, y no debe ser así. Am, entonces dejamos que nos definan las situaciones, dejamos que nos definan lo que otras personas dicen. Y entonces la identidad se nos forma conforme a eso que hemos dejado que suceda en nosotros. La identidad se forma por las experiencias y cosas que nos dicen mientras vamos creciendo. Entonces, para saber quiénes somos, muchas veces tenemos que entonces pensar o recordar qué nos ha sucedido y qué fue lo que dijeron de nosotros. ¿Verdad? Cuando uno va creciendo, perdón, empiezan a decirle a uno cosas, y también, como digo, las situaciones, y uno mismo deja, bueno, esto me sucedió, entonces yo soy de este tipo de persona. No necesariamente cosas negativas, sino también cosas positivas. Entonces, hermanos, la verdad es que todos tenemos problemas de identidad, porque, bueno, como decía, vivimos en un mundo imperfecto, y cosas suceden. Entonces tenemos problemas de identidad. Es muy importante recordar que quien nos da identidad, bueno, definitivamente es Dios, pero aquí el trabajo en la tierra, el trabajo del padre, del papá hombre, es quien tiene el trabajo de formar, de decir, ¿verdad? De poder complementar esa parte de identidad en sus hijos. Entonces es como una cadena de ahí para atrás. Si nuestro papá no tuvo eso, entonces él no puede darlo, porque quizás nuestro abuelo no lo tuvo, porque nuestro bisabuelo no lo tuvo, y ahí va, y entonces es una cadena de ahí para atrás, pero también de ahí de nosotros hacia adelante. Y es por eso, hermanos, que necesitamos, es una necesidad saber qué es lo que Dios ha dicho acerca de nosotros. ¿Cuál es esa identidad que Dios formó para nosotros? ¿Qué es eso que Dios escribió en los libros, en el libro de nuestra vida, de quiénes somos? Es sumamente importante, porque todos tenemos problemas de identidad. Ahora, yo quiero preguntarles, ¿a cuántos de ustedes los molestaban cuando estaban en la escuela o en el colegio? Pero muchas veces empieza la molestadera mientras estamos en la escuela. ¿Cuántos de ustedes molestaron, verdad? Y usted era víctima de bullying, ¿verdad? Y ese tipo de bullying, ese tipo de bromas, ese tipo de situaciones que quizás vivimos cuando estábamos en la escuela, definitivamente marcó nuestra identidad, definitivamente nos formó, o quizás hasta nos deformó más bien la identidad. Ahora, también, ¿cuántos de ustedes molestaban
Ustedes eran los que molestaban más bien en la escuela. Ustedes eran los que daban bromas. Ustedes eran los que le jalaban la silla al compañero o a la compañera cuando se iba a sentar, o ponía chinches en las sillas, o le tiraba chicles al pelo de las compañeras, ponía apodos. Y bueno, hay de las dos clases de personas, y quizás de alguna forma esto también es un problema de identidad, pero no vamos a entrar en ese tema específicamente. Entonces, cualquiera que haya sido el caso, su identidad fue afectada, o usted afectó la identidad de otra persona. Escuche muy bien, hermanos, porque todas estas situaciones, mientras vamos creciendo, definitivamente nos afectan, definitivamente nos hace desequilibrarnos de lo que Dios ha marcado para nosotros. Puede ser, voy a poner un ejemplo nada más, que cuando estamos creciendo y aún no hemos entrado a la escuela o al kinder, nuestros papás nos dicen cosas buenas: usted es importante, usted es guapo, usted es hermosa, y un montón de cosas buenas, pero puede ser que algo hizo falta, y cuando entramos al kinder o a la escuela, y entonces más bien nos dicen gordo, narizón, cabezón, orejón, ¿verdad? Y todos estos nombres que llaman cuando uno está en la escuela. Entonces esto empieza, como digo, a desequilibrar la identidad que ha sido formada en nosotros. Y puede ser que empecemos a creer esas cosas. Entonces, una vez más quiero decirlo, por eso es que es importante saber lo que Dios ha dicho para nosotros, lo que Dios dijo de nosotros, qué es lo que Él piensa de nosotros. Es muy importante que lo sepamos. Entonces, cualquiera que haya sido el caso, afectamos o se nos hizo o se nos afectó la identidad, porque estas situaciones son las que nos marcan y definen luego en la vida. Am, Como decía, si nuestros papás no nos ayudaron con la identidad meramente, entonces la forma que nos dieron en la escuela, y cuando digo la forma que nos dieron en la escuela, es la forma bueno, la identidad que se formó cuando estábamos en la escuela. Si nuestros papás no hicieron un buen trabajo en, por ejemplo, como decía antes, tú eres guapo, tú eres hermosa, estoy orgulloso de ti, vas a ser una gran persona, eres sumamente inteligente. Y si no dijeron eso, y más bien era el otro lado: carajilla tonta, carajilla, usted no sirve para nada, qué fea que es usted, se parece a su papá, ¿verdad? Y este tipo de cosas. Entonces, cuando entramos a la escuela, y estamos inclusive en el colegio, la cultura, el sistema, tiene moldes de identidad, y tiene moldes varios, y entonces depende de nuestra situación. Cuando vamos al colegio, cuando vamos a la escuela, nos ponen en diferentes moldes, y es de esa forma en la que se forma nuestra identidad. Entonces, por eso quizás usted en este momento es de cierta forma. ¿Cuántos cuando estábamos en el colegio adquirimos, por ejemplo, una moda? Y entonces nos vestíamos de cierta forma, hablábamos de cierta forma, nos cortamos el pelo de cierta forma, ¿verdad? Y se usan aretes los hombres, el pelo largo, tatuajes, la ropa rota, los jeans rotos. Hubo un tiempo en que estaba de moda andar la camiseta al revés. Y este tipo de cosas, hermanos, que entonces son esos diferentes moldes que el sistema ha diseñado para encajarnos, para meternos, cuando nuestra familia, cuando nuestros papás no han hecho un buen trabajo en formar una identidad correcta, una identidad conforme a lo que Dios ha hablado acerca de cada uno de nosotros. Y entonces, si eso no sucedió en nuestra casa, el sistema nos pone estos moldes, y esa es la identidad que quizás tenemos hoy.
Tal vez usted dice, no, yo ya no uso el pelo largo, ya no tengo aretes, ¿verdad? Ya no tengo el pelo de colores, pero sí hay ciertas cosas en su vida, sí hay ciertas cosas en su personalidad que han sido resultado de ese molde al que lo metieron en el sistema. Am, bueno, nada más como un ejemplo, cuando yo estaba en el colegio adquirí la fama de que no me dejaba de nadie. Y bueno, yo venía de una escuela, luego me pasé, cuando entré a secundaria, pasé a otra institución y de alguna forma entonces yo adquirí esta fama de que no me dejaba de nadie. Y literalmente, simplemente yo estaba a la defensiva o a la ofensiva más bien y no me dejaba absolutamente de nadie. Y entonces era tanta la situación, ¿verdad? Que cuando era muy interesante, yo me reía porque yo obtuve esa fama, pero no necesariamente era así. Como sea, yo me reía porque a veces llegaban estudiantes nuevos y los estudiantes que ya estaban ahí, inclusive a veces mis compañeros, le decían al estudiante nuevo, le decían, ¿verdad? Uno lo conoce y no sé qué y todo. Y le decían, vea, con ese no se mete y me señalaban a mí, dice, porque si usted le dice algo, le da duro, ¿verdad? Y entonces, eh, eh, ¿verdad? Yo adquirí esa fama, realmente no, yo no me creía de esa forma, pero me ayudó, yo creo que sí me ayudó. Pero como sea, hermanos, por dicha, no, eso no definió mi identidad. ¿Verdad? No me convertí en un matón y todavía a estas alturas, ¿verdad? Y es muy interesante cómo puede funcionar esto, pero quiero repetir una vez más. Por eso tenemos que saber qué es lo que Dios ha dicho de nosotros. Entonces, ¿cuántas personas obtienen en la escuela, en el colegio, cierta fama y siguen viviendo de esa forma? Pero eso no es lo que Dios definió para ellos. Quiero decir aquí en este momento que la única manera de saber lo que Dios ha hablado acerca de nosotros, la única forma de conocer lo que Dios ha dicho acerca de cada uno de nosotros, si usted quiere saber, Dios, ¿quién soy yo entonces? ¿Verdad? ¿Quién soy? Yo era de esta forma en la escuela, después pasó cierta situación y tuve que adquirir cierta personalidad. Ahora estoy en este trabajo y tengo que ser sumamente defensivo o ofensivo porque si no se me montan y un montón de cosas, hermanos. ¿Y quiénes somos entonces? La única forma de saber quién yo soy es teniendo relación con el Padre, teniendo relación con Dios el Padre. De otra forma, simplemente no vamos a saber quiénes somos. De otra forma, no vamos a saber qué es lo que Dios ha dicho acerca de cada uno de nosotros. Entonces, el enemigo, hermanos, quiere destruirnos por todos lados y jugar con nuestra mente. Es muy importante. Esta es la estrategia del enemigo. Si usted alguna vez ha querido, ¿verdad? Ha pensado, ¿cómo es que trabaja el enemigo? Bueno, el enemigo trabaja aquí en nuestra mente disparándonos pensamientos negativos, pensamientos de inseguridad, pensamientos de que no vales nada y este tipo de cosas. Y es aquí donde el enemigo trabaja. Esa es la estrategia de Satanás. Y entonces, si lo estamos conscientes de cómo es que el enemigo trabaja en nuestra vida, entonces va a ser muy fácil, va a ser sumamente fácil identificar cuando el enemigo está atacándome. Porque cuando vienen esos pensamientos malos, cuando vienen esos pensamientos negativos, yo inmediatamente voy a saber que es el enemigo. Porque hermanos, Dios no le va a decir, tú eres tonto. Dios no le va a decir, no sirves para nada. Dios no te va a decir, eres un error. ¿Para qué naciste? No. Cada vez que tengamos este tipo de pensamientos, pensamientos negativos, pensamientos malos, hay que saber de inmediato que eso es el enemigo atacándonos.
Entonces, recuerden lo que habíamos hablado acerca de los pensamientos. Un pensamiento no es una realidad. Un pensamiento no es una realidad, al menos que usted la crea y entonces usted se convierta en ese pensamiento. Por otro lado, también am, pensando en este asunto de identidad, hemos heredado de nuestros padres, inclusive de nuestros abuelos, ciertos comportamientos o facciones, ¿verdad? Es muy interesante ver cómo en una familia puede ser que todos caminen igual, todos caminan de la misma forma, ¿verdad? Y uno dice, ¿qué será lo que pasa? Pero es que es genético. O todos tienen un remolino en la cabeza, o todos tienen la nariz de cierta forma. Y uno dice, definitivamente ese es familiar de fulano. Entonces, todos tenemos este tipo de cosas y que heredamos. Y bueno, nunca falta alguien en una familia que dice, que siempre está diciendo, fulano de tal se parece al papá, ¿verdad? O fulano de tal se parece a la mamá, o se parece al tío, o al abuelo, ¿verdad? Siempre hay alguien que está diciendo este tipo de cosas y, ¿verdad? Y cuando nace, dice, uy, igualito a tal persona, y este tipo de cosas, ¿verdad? Y no es que sea algo malo, pero se convierte en algo malo cuando entonces, porque se dice tanto, porque se empieza a proclamar tanto, esa persona que ese bebé o ese niño o esa niña, entonces empieza a adquirir el tipo de vida de esa persona, la personalidad de ese tío, de ese abuelo, del papá, de la mamá. Ahora, como digo, no es necesariamente algo malo, pero es malo porque pierde su propia identidad. Hermanos, Dios no nos hizo a todos iguales. Entonces, aunque sí yo me parezca a mi papá, aunque sí yo me parezca a mi tío o lo que sea, yo tengo mis partes únicas, mi identidad única. Y sí, está bien, voy a hablar como él, el mismo tono de voz quizás, pero eso no quiere decir que yo vaya a ser igual a esa persona. Y este es justamente el error, porque cuando esa persona es comparada con aquella otra, adquiere exactamente la misma personalidad. Y ese es un gran error, eso es sumamente malo. Entonces, ¿verdad? Toma las costumbres de esa persona, hasta las malas costumbres también. Y cuando la persona ya es grande, puede ser que obtuvo una personalidad, una identidad que no era el de él o ella. Cuando un niño está creciendo, es muy importante que nosotros los padres, inclusive los abuelos o hasta los tíos si están involucrados, puedan identificar cuál es la personalidad de ese niño y más bien invertir y formar y fortalecer esa identidad. Ahora, con esto quiero decir y que recordemos que todas las áreas de nuestra vida debemos medirlas con la verdad de la palabra de Dios. Entonces, cuando identificamos la identidad de un niño, cuando identificamos la identidad de una niña, y entendemos que es nuestro trabajo como padres, es nuestro trabajo como tíos, como abuelos también, a ayudarle a este niño a que su identidad realmente sea la identidad que Dios quiere que sea. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, a la luz, a la luz de la palabra de Dios, es que vamos a entonces decir, bueno, esta persona es tal y es así, es asá, tiene esto y tiene lo otro. Y bueno, hay que empezar a enseñarle con la Biblia cómo puede fortalecer esa identidad. Pero con la Biblia, no comparándolo con alguien externo, ¿verdad? O algún artista famoso. No. Con Dios, con Jesús, con la palabra de Dios. No podemos formar la identidad de un niño con los conceptos y las costumbres de la familia.
necesariamente. Porque yo sé que hay costumbres y culturas de familia que son muy buenas y eso debemos de siempre traspasarlo a las siguientes generaciones. Pero hay muchas culturas en muchas familias que no necesariamente son buenas. Hay culturas en las familias que hasta dan ganas de salir corriendo. Entonces, hermanos, es muy importante que no sea meramente esas costumbres familiares. Entonces, esto es lo que pasa frecuentemente. Ya hay ciertos patrones de pensamiento en las familias y cuando el niño o la niña de repente empiezan a actuar diferente a esos patrones de pensamiento, entonces muy rápido la familia se apresura a más bien a traerlo de vuelta a esos patrones de pensamiento de la familia, que en muchos casos no son buenos o no son lo óptimo. Quizás esa persona o ese niño está más bien inclinándose a algo bueno, pero como no está alineado con lo que esa familia cree específicamente, entonces ya es como que si fuera un bicho raro y que no es de la familia. Entonces, hay que tener cuidado, hermanos, a que, bueno, nuestras tradiciones como familia, nuestros patrones de pensamiento como familia, que son buenos, que están acorde a la palabra de Dios, eso definitivamente tenemos que enseñarlo, eso definitivamente tenemos que darlo, pero no cuando son cosas que más bien alejan a los niños, a las generaciones de los principios bíblicos. La verdad, hermanos, es que cada uno de nosotros hemos sido criados de esta forma, donde aunque sí cristianos, muchas veces la parte familiar tomó más fuerza. Y ahora cuando usted tenga hijos o si ya tiene hijos, tiene que tener cuidado a que más bien usted lo incline, lo lleve hacia una enseñanza, hacia una identidad bíblica y no lo que creía el abuelo. Es muy interesante porque a veces, bueno, el abuelo o la abuela más que todo, a veces es más como ese matriarcado, ¿verdad? Y la abuela tenía estas costumbres y estos dichos y este tipo de cosas tienen que hacerse así. Y entonces porque la abuela decía, hay que hacerlo así, ya hasta la abuela se murió. Y ya si se murió, ¿qué importa? Ya ella no va a llegar a espantarlo en la noche o algo así. No se preocupe, si la abuela ya se murió y aunque esté viva, si no está conforme a la palabra de Dios, simplemente no debe de ser enseñado a nuestros hijos y a las siguientes generaciones. Entonces, es muy interesante porque todos hemos sido criados de esa forma. Y bueno, tenemos que entonces saber qué fue bueno y qué fue malo y quitar lo malo. Quiero decir esto también, hermanos, porque cuando Jesús entra en nuestro corazón, la cultura a la que tenemos que acoplarnos, la cultura a la que tenemos que vivir, ya no es la cultura de esa familia, ya no es la cultura de esa abuela o ese abuelo que decía las cosas tienen que ser de tal forma, ya no es esa cultura, ni tampoco es la cultura del país de donde estemos o de donde venimos, ya no es esa cultura, es la cultura del reino de Dios. Ya no la cultura familiar, ya no la cultura del país, sino que es la cultura del reino de Dios. Porque hermanos, la cultura del reino de Dios es la original, es la verdadera, es la que va a hacer que hayan cambios en nuestra vida. No aquellas culturas humanas, sino la cultura del reino de Dios. Y bueno, ya cuando uno va creciendo, va cometiendo también varios errores. Y como decía al principio, esos errores muchas veces dejamos que definan nuestra vida, definan quiénes somos. Pero en ningún momento en la historia, hermanos, por mucho error que usted haya cometido, o que usted crea que usted es un error al haber nacido, en ningún momento en la historia usted ha sido un error. Usted no es un error. Está bien, usted comete muchos errores, pero usted no es un error. Y quiero leerles el Salmo 139 y vamos a leer el versículo 16 y 17. Salmos
139, versículos 16 y 17. Y voy a leer de la Nueva Traducción Viviente para entenderlo un poco mejor. Y hermanos, está sumamente poderoso. Escuche muy bien. Dice, me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Aleluya. Cada momento fue diseñado. Escuche bien lo que está diciendo aquí el salmista. Antes de que un solo día pasara. Y versículo 17 dice, qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios, no se pueden enumerar. Hermanos, tremendo pasaje, poderoso pasaje, hermanos, de que podamos nosotros entender quiénes somos. Dice dice, me viste antes de que naciera. Wow, qué hermoso, hermanos, este es Dios hacia nosotros. Él nos vio antes de que naciéramos. Y después dice, cada día de mi vida estaba registrado en mi libro. Eso quiere decir, hermanos, que antes de que naciéramos, hay un libro donde viene escrito nuestro propósito, donde está escrito quiénes somos, donde está escrito qué vamos a hacer o qué podemos hacer. Porque muchas veces nos desviamos del plan de Dios y eso no quiere decir que es el plan de Dios, pero hay un libro donde está establecido. Ahora recuerde que tenemos libre albedrío y entonces podemos escoger. Pero hermanos, hay algo, Dios pensó en nosotros, Dios escribió nuestra vida. Dice, cada día de mi vida está registrado en su libro, cada momento fue diseñado. Hermanos, esto es poderoso. Usted que cree que es un error, usted que cree que es un gol, usted que cree que para qué nació, usted que dice mejor me muero. No, cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Cada momento fue diseñado. Ahora, ¿cuántos creemos en la Biblia? Esto es real, entonces no es como que, oh, qué fantasía más hermosa, qué Dios tan poético, Dios, oh Dios, qué romántico que eres. No, puede ser que sí, pero esto es verdad, esto es la realidad, hermanos. Estos somos nosotros. Escuche bien, el Dios, el creador, el que habló algo y se creó, nos pensó y escribió en un libro lo que cada uno de nosotros somos, lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. En ningún lado en la Biblia aparece que seamos un accidente o un error. En ningún lado, todo lo contrario, siempre las palabras de Dios hacia su creación, hacia nosotros, es de que Él desde antes nos pensó, desde antes planificó nuestra vida. En ningún lado dice que eres un accidente o un error. Sí se puede decir, o puedo decir tal vez de que tal vez tú pudiste haber nacido en unas mejores circunstancias. Pero eso no quiere decir que no estabas destinado a nacer, porque no eres un error. El muro, hermanos, que el enemigo ha construido para mantenernos lejos de la realidad es sumamente grueso y sumamente alto. Tanto es así que muchas veces ni sabemos que existe un muro. No sabemos que hay un muro. Creemos que lo que hemos estado experimentando es lo único que existe. Pero es porque el enemigo ha construido un muro para alejarnos de la realidad, para alejarnos de Dios, para que estemos lejos y poder escuchar las palabras que Dios dice acerca de nosotros, lejos y grueso, casi que a prueba de ruido, para que no podamos escuchar las palabras que Dios constantemente está diciendo de
qué es lo que Él cree de nosotros, qué es lo que Él escribió de nosotros, qué es lo que tenemos que hacer. Constantemente Dios está hablando, pero hermanos, ese muro es tan grueso y es tan alto que muchas veces ni siquiera creemos que hay un muro, no, ha estado por tanto tiempo ahí, inclusive desde que nacimos, que ni siquiera sabemos que es un muro. Y si sabemos que hay un muro, ni siquiera sabemos o ya estamos acostumbrados a eso. Y es así como vivimos, creemos que esa es la realidad. Pero no es así, hermanos, no es así. Tenemos que ver, tenemos que esforzarnos para escuchar lo que Dios dice de cada uno de nosotros. Y hermanos, esa no es la realidad, tú no eres un error, tú no eres una persona que nació por casualidad y que bueno, ahora qué voy a hacer. De ahí mis papás se conocieron cuando estaban muy jóvenes y de ahí metieron las patas y yo nací. Esa no es la realidad. Yo quiero, hermanos, y vengo a decirles que hay más de lo que conoces. Hay más de lo que has estado escuchando todo este tiempo. Hay más de lo que, inclusive lo que has escuchado de Dios. Escuche bien, eres más de lo que han dicho que eres. No te pareces a tu papá, eres como Jesús. No te pareces a tu abuela, eres una princesa del reino de Dios y vales mucho. No te pareces a tu tío, eres una persona buena, eres una persona dadivosa. No te pareces a tu mamá, tu vida va a ser diferente a lo que ella vivió. No tienes las maldiciones de la familia en el nombre de Jesús. No vas a andar por el camino erróneo en el que tu familia ha estado andando por tanto tiempo. Los frutos de tu vida son frutos buenos en el nombre de Jesús. Vas a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Vas a ser una persona relevante en la vida de otros. No creas que eres insignificante. Tu vida va a ser relevante para la vida de otras personas. Tus descendientes van a ser de bendición para ti y para otras personas. Vas a tener una familia conforme al corazón de Dios. Eres una mujer porque sí, Dios te creó mujer. Eres un hombre, sí, Dios te creó un hombre. Así que hermanos, las palabras negativas que hablaron sobre ti ya no más tienen poder. Las decisiones de tus papás que te metieron en problemas, Dios va a empezar a manifestar su poder en esas situaciones. Eres libre, eres escogido, eres pensado, eres valioso, eres el hijo y la hija de Dios. Hermano, todo esto es lo que Dios quiere declarar sobre tu vida hoy. Todo esto es lo que Dios quiere que tú creas. Todo esto es lo que Dios tiene para ti. Deja ya de creer las mentiras del enemigo. Es una verdad. Satanás quiere destruirnos. Pero hermanos, Dios tiene cosas buenas para nosotros. Quizás has estado mucho tiempo lejos de Dios. Quizás has estado diciendo, no, yo esas cosas con Dios, nada que ver. No, no, no. Pero hermanos, si tú comparas tu vida ahorita que estás lejos de Dios, yo te garantizo que no eres feliz, te garantizo que constantemente estás buscando cosas para llenarte, pero la vida en Dios es sumamente diferente. Dale una probadita a la vida con Dios, porque vale la pena. Dios tiene cosas grandes y poderosas para cada uno de nosotros. Solo debemos ser todo esto que Dios ha dicho de nosotros. Solamente es de creerlo. Solamente es de creerlo. Voy a orar por ustedes en esta mañana. Señor Jesús, yo oro, Padre, para que tú vengas al corazón de cada uno de mis hermanos que está viendo esto en este momento. Yo oro, Señor, para que venga revelación. Yo oro, Señor, para que tu Espíritu Santo venga, Señor, y empiece a sanar esas heridas. Empiece a limpiar esas heridas. Y que tu amor venga y se derrame sobre
cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Dios, y que empiecen a resonar estas últimas palabras que yo les decía. Ya no se parecen a nadie en su familia, se parecen a Jesús. El propósito que otros familiares han despreciado, hoy mi hermano y mi hermana van a aceptarlo y van a vivirlo y van a experimentarlo. Ven, Espíritu de Dios, con el amor del Padre. Yo oro, Señor, que crezca en la vida de cada uno de mis hermanos un anhelo, Dios, una sed para buscar de ti. Que podamos, Señor, llegar a ti y preguntar quién soy, Dios, quién soy, para poder escuchar de tu voz, Señor, de una forma clara, quiénes somos de verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Yo quiero bendecirlo esta mañana con identidad y propósito. Yo te bendigo con oídos abiertos para que puedas escuchar la palabra de Dios. Yo te bendigo con ojos abiertos para que puedas ver lo que Dios ha estado preparando alrededor tuyo para que puedas cumplir tu propósito. Yo te bendigo con sueños acerca de lo que Dios quiere hacer para tu vida. Yo te bendigo con soñar despierto, anhelos en tu corazón de qué es lo que Dios ha estado poniendo en tu vida para que empieces a trabajar y caminar hacia eso que Dios ha preparado para ti. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, hermanos, por estar con nosotros esta mañana. Recuerde, estamos para servirle. Recuerde también que queremos conocerle. Si usted solamente ha estado virtual y nos encontró ahí en el Facebook o en YouTube, bueno, queremos conocerlo y poder contactarlo, poder orar por usted. Y si ocupa algo y si está en nuestras manos, ayudarle, con mucho gusto lo vamos a hacer. Que Dios le bendiga y nos vemos la próxima semana.